Me llamo Natalia, y te voy a contar cómo mi propio marido trajo a su amante dentro de nuestra empresa, la hizo socia y comenzó a desviar dinero para mantenerla. Todo justo debajo de mis narices. Pero lo que ellos no imaginaban era que yo descubriría todo, y que mi venganza los dejaría completamente humillados. Desde el primer día de clases en la universidad, Natalia y Andrés sabían que estaban allí por un motivo mucho mayor que simplemente obtener un título. Tenían un plan, un proyecto de vida que trazaron juntos desde el momento en que se dieron cuenta de que compartían la misma ambición. Ella estudiaba ingeniería, decidida a dominar el conocimiento técnico necesario para convertir proyectos en realidad. Él estudiaba administración, enfocado en entender la parte estratégica y financiera de un negocio. La idea era clara: unirían fuerzas para abrir su propia empresa tan pronto como se graduaran. Mientras muchos de sus compañeros soñaban con empleos estables en grandes corporaciones, ellos soñaban con ser los dueños de esas corporaciones. La conexión entre ellos fue inmediata. Desde el inicio, se dieron cuenta de que tenían algo raro: además de una relación, tenían una sociedad. No solo eran una pareja enamorada, eran aliados en un mismo objetivo. Esa sintonía hacía que siempre se desafiaran a ir más allá. El tiempo libre que otros usaban para fiestas y ocio, ellos lo dedicaban al aprendizaje y la planificación. Dentro de 10 años seremos una referencia, solía decir Natalia. Y nos reiremos de todos los que dudaron de nosotros, completaba Andrés. El plan era ambicioso, pero estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio para hacerlo realidad. Pasaron los años de universidad acumulando conocimientos, experiencia y contactos. Hicieron prácticas en diferentes empresas para entender el mercado desde adentro, participaron en cursos extracurriculares y construyeron una red de relaciones que en el futuro les abriría puertas. Desde fuera, muchos pensaban que estaban demasiado obsesionados con el trabajo. Pero ellos no lo veían así. Para ellos, cada esfuerzo, cada noche mal dormida y cada fin de semana sacrificado era una inversión. No querían solo una vida cómoda, querían la cima. Y entonces, finalmente, se graduaron. Mientras sus compañeros celebraban su entrada al mercado laboral, Natalia y Andrés sabían que su viaje apenas comenzaba. Abrir su propia empresa no sería fácil, pero estaban preparados. Con el poco dinero que habían ahorrado y un modesto préstamo, alquilaron una pequeña oficina. No era nada lujoso, solo un escritorio, 2 computadoras y un teléfono. Pero para ellos, ese espacio representaba el inicio de algo grandioso. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. La empresa no tenía nombre en el mercado y conseguir clientes era una batalla diaria. Natalia se sumergía en los proyectos con una dedicación extrema, asegurándose de que cada servicio fuera impecable. Andrés, por su parte, usaba su talento en las negociaciones para convencer a los clientes de que ellos eran la mejor opción. Era un juego de paciencia y resistencia. Tuvieron que reducir sus gastos personales al máximo. Nada de cenas fuera, nada de ropa nueva, nada de lujos. Cada centavo que ganaban era reinvertido en la empresa. Hubo momentos de desánimo, de cuestionamiento sobre si estaban en el camino correcto. Pero rendirse nunca fue una opción. El primer gran contrato llegó después de meses de intentos frustrados. Un pequeño empresario local necesitaba un proyecto de ingeniería y consultoría administrativa para expandir su negocio. Era la oportunidad que estaban esperando. Natalia trabajó incansablemente en el proyecto, mientras Andrés se aseguraba de que la propuesta fuera irresistible. Cuando finalmente firmaron el contrato, sintieron que habían dado el primer gran paso. A partir de ahí, el crecimiento fue gradual, pero constante. Cada cliente satisfecho traía recomendaciones, y pronto comenzaron a cerrar contratos más grandes. Los sacrificios empezaban a valer la pena. 5 años después de la fundación de la empresa, ya eran conocidos en el sector. Los ingresos crecían cada año y su nombre comenzaba a destacar. Consiguieron una oficina más grande, contrataron un equipo calificado y empezaron a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos. Ahora, finalmente, estaban viviendo lo que siempre soñaron. El dinero, que antes contaban minuciosamente para pagar las cuentas, ya no era una preocupación.
podían darse el lujo de viajar, comprar un apartamento espacioso e invertir en un estilo de vida más sofisticado. Pero mientras Natalia seguía enfocada en el crecimiento de la empresa y en el futuro que aún tenían por delante, Andrés empezó a ver el éxito de una forma diferente. Siempre le había gustado el estatus, el poder y el reconocimiento que venía con el éxito. Y ahora, con dinero en el bolsillo e influencia en el mercado, se daba cuenta de que tenía algo que antes nunca tuvo, acceso a un mundo donde el lujo y la ostentación eran lo más importante. La pareja estaba en la cima, a punto de alcanzar todo lo que siempre habían deseado. Pero esa misma ascensión, por la que tanto lucharon, traería cambios que Natalia jamás habría podido prever. Fue por eso que, aquella tarde, él decidió pasar por una de las boutiques más exclusivas de Sevilla. La tienda, ubicada en una zona de lujo de la ciudad, atendía solo a clientes selectos. El ambiente era sofisticado, con muebles elegantes, iluminación cuidadosamente posicionada y un aroma sutil que mezclaba cuero y perfume importado. Al entrar, fue recibido con atención inmediata. Los vendedores estaban entrenados para identificar clientes como él, hombres que no miraban las etiquetas de precio antes de comprar. Pero entre todos los empleados, fue Raquel quien se destacó. Ella lo observó mientras caminaba por la tienda, analizando trajes y ajustando la manga de su saco con un gesto automático. Había algo en el que llamaba la atención, la forma en que hablaba por teléfono, la seguridad en cada movimiento, la mirada calculadora de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Pero, sobre todo, lo que realmente captó su interés fue el costoso reloj en su muñeca y el impecable traje que llevaba puesto. Ese hombre no era un cliente común. Ella se acercó en el momento justo, con una sonrisa entrenada y una mirada que mezclaba profesionalismo e interés. Veo que tiene un gusto refinado. Trabajamos con modelos exclusivos que, creo, combinarían perfectamente con su estilo, dijo ella, con una voz suave y segura. Andrés levantó la mirada y analizó a la vendedora frente a él. Raquel era atractiva, bien vestida y sabía exactamente cómo llevar una conversación sin parecer invasiva. Eso le gustó. Necesito renovar algunas piezas, respondió él, observándola por un instante antes de volver su atención a los trajes frente a él. Raquel se dio cuenta de que no era un cliente fácil de impresionar, pero eso solo lo hacía más interesante. Con habilidad, comenzó a sugerirle prendas, elogiando discretamente su porte físico y cómo ciertos cortes realzarían su presencia. Andrés, que siempre disfrutó ser admirado, se dejó llevar por la conversación. Mientras probaba los trajes, el tono entre los dos cambió sutilmente. El profesionalismo seguía presente, pero ahora había algo más, un juego de miradas, una sonrisa que duraba un segundo más de lo necesario. Ese te quedó perfecto, comentó Raquel, ajustando la solapa del traje que él acababa de ponerse. Un hombre de negocios como tú necesita piezas que transmitan confianza. Andrés sonrió, satisfecho con lo que veía en el espejo y con la atención que recibía de ella. Tienes un ojo atento, elogió, ajustando los puños de la camisa. Es parte de mi trabajo, respondió ella, pero el brillo en sus ojos indicaba que no era solo eso. Después de elegir algunas piezas, él se dirigió a la caja. Fue entonces cuando Raquel dio el siguiente paso, calculado y preciso. Si en el futuro necesitas algo más, estaré encantada de ayudarte personalmente. Pásame tu número. Él entendió de inmediato de qué se trataba y le dio su número. Los días pasaron y hasta había olvidado lo ocurrido. Hasta que, cierto día, mientras salía de una reunión, su celular sonó. Un número desconocido. Respondió sin imaginar quién podría ser. ¿Señor Andrés? Espero no estar molestando. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. Sonrió, recostándose contra el coche. Raquel. ¡Qué sorpresa! Solo pensé en saber si quedó satisfecho con sus compras. Espero que los trajes hayan sido de su agrado. La excusa era frágil, pero a Andrés no le importó. Sabía muy bien lo que significaba esa llamada. En los días siguientes a la llamada de Raquel, Andrés comenzó a permitirse algo que, hasta entonces, nunca había hecho, desviar su atención de la empresa hacia algo personal. Al principio, solo eran mensajes ocasionales,
conversaciones ligeras e inofensivas. Pero pronto se convirtieron en algo más intenso. Raquel sabía exactamente cómo manejar la situación. No se apresuraba, no mostraba ansiedad. Hacía que Andrés sintiera que era él quien llevaba las riendas cuando, en realidad, ella ya tenía el control. Fue él quien sugirió el primer encuentro. Un café rápido, algo sin compromisos, durante un descanso entre reuniones. Luego vinieron los almuerzos prolongados. Pequeños momentos que, para Andrés, eran un refugio del estrés del trabajo. Pero fue cuando decidió faltar a una reunión para encontrarse con ella en el cine, en plena tarde de un día hábil, que se dio cuenta de que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Era un cine discreto, lejos del centro de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie lo reconocería. Llegó primero, compró las entradas y eligió los asientos más apartados, lejos de los demás espectadores. Cuando Raquel apareció, vestida de manera sencilla pero aún así elegante, sintió un placer extraño al notar que ese momento era solo de ellos. Durante la película, ella se acercó lentamente, sin prisa. Primero, solo los brazos rozándose levemente. Luego, una mirada discreta y una sonrisa cómplice. Cuando finalmente él tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, sintió una adrenalina que no experimentaba hacía años. Raquel no era ingenua. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y, sobre todo, lo que quería. Andrés era un hombre poderoso, rico y, lo más importante, vulnerable. En los encuentros siguientes, las conversaciones dejaron de ser solo sobre ellos y comenzaron a girar en torno a la empresa. Andrés hablaba de su trabajo con pasión, de los desafíos y logros, de cómo él y Natalia habían construido todo desde cero. Raquel escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle. Y entonces, en un momento calculado, lanzó la idea que lo cambiaría todo. Hablas tanto de esta empresa, pero nunca me dejas participar. Podría ayudarte, dijo, apartándose el cabello y sonriendo sutilmente. Andrés rió, sacudiendo la cabeza. ¿Desde cuándo te interesan los negocios? Siempre me han interesado. Soy ambiciosa, Andrés. Quiero crecer. No soy del tipo que se conforma con ser solo una vendedora. Él la observó por un instante, intrigado. ¿Quieres entrar en el negocio de la consultoría? Raquel se inclinó más cerca, apoyando la mano sobre su pecho. Quiero aprender de ti. Quiero estar a tu lado. ¿Y tú no quieres una mujer que entienda tu mundo? La idea quedó rondando en la mente de Andrés. Le gustaba la sensación de ser admirado, de ser visto como un hombre poderoso. Y más que eso, le gustaba la manera en que Raquel lo hacía sentir único. En los días siguientes, comenzó a pensar en cómo podría introducirla en la empresa sin levantar sospechas. Natalia era extremadamente cuidadosa y exigente con las decisiones que involucraban la sociedad, así que tendría que actuar con inteligencia. Fue entonces cuando surgió el plan perfecto. Natalia, estuve pensando, comenzó él, durante la cena en casa, con un tono casual. La empresa está creciendo rápido. Tal vez sea momento de traer a alguien nuevo para que nos ayude con la gestión. Natalia levantó la mirada de su plato, curiosa. ¿Alguien nuevo? Un socio más joven, con una visión moderna. Alguien que pueda aportar innovación a la empresa. Ella frunció el ceño, considerando la idea. No lo sé, Andrés. Siempre hemos sido nosotros dos. Un tercer socio significa dividir decisiones importantes. Exactamente. Y también significa menos carga para nosotros. Estamos asumiendo demasiado solos. Natalia guardó silencio por un momento, reflexionando. Era cierto que el crecimiento de la empresa exigía cada vez más de ellos. Tal vez un nuevo socio realmente podría aliviar parte del trabajo. Podemos analizar algunos candidatos, al menos, cedió, aún desconfiada. Andrés sonrió, satisfecho. Los días siguientes estuvieron dedicados a la supuesta selección de nuevos socios. Anunciaron discretamente la búsqueda de un profesional calificado, realizaron algunas reuniones con candidatos y analizaron perfiles. Todo para mantener la ilusión de que estaban haciendo una elección cuidadosa. Pero, al final,
la decisión ya estaba tomada antes incluso de que el proceso comenzara. En la última semana de selección, Andrés sugirió un nombre de manera aparentemente despreocupada. Conozco a alguien que podría ser perfecta para esto. Joven, ambiciosa y con muchas ganas de crecer. Natalia lo miró con curiosidad. ¿Quién? Raquel. El nombre fue dicho con naturalidad, como si no llevara ningún significado oculto. ¿Raquel? Repitió Natalia, sorprendida. Trabajaba en ventas, pero tiene un gran interés en el mundo de los negocios. Es inteligente y tiene una visión innovadora. Creo que podría aportar mucho a la empresa. Natalia dudó. No conocía a Raquel y la idea de traer a alguien de afuera siempre la hacía desconfiar. Pero Andrés estaba convencido, y su argumentación fue precisa. Habló sobre la importancia de modernizar la empresa, sobre la necesidad de traer nuevas ideas. Podemos, al menos, llamarla para una conversación, insistió él. Natalia suspiró. Andrés rara vez insistía tanto en algo, así que tal vez valía la pena considerarlo. Está bien. Vamos a escucharla. Días después, Raquel entró en la empresa por primera vez, vestida con una elegancia discreta, saludando a todos con una sonrisa impecable. Sentada frente a Natalia, respondió cada pregunta con confianza, demostrando un entusiasmo convincente por su ingreso a la sociedad. Al final de la reunión, Natalia aún tenía dudas, pero Andrés presionó. Tiene potencial. Podemos moldearla para lo que necesitamos. Y así, la decisión fue tomada. A partir de ese día, Raquel no era solo la mujer con quien Andrés pasaba las tardes a escondidas. Ahora, formaba parte de la empresa. Y Natalia ni siquiera sospechaba el error que acababa de cometer. Raquel ahora era parte de la empresa. Su ingreso fue anunciado discretamente, sin alardes, como si fuera solo otra pieza en el crecimiento del imperio que Natalia y Andrés habían construido. Al principio, mantuvo una postura impecable, llegaba a tiempo, participaba en reuniones y mostraba un interés genuino en los procesos. Se mantenía cerca de Andrés, pero sin exageraciones. A los ojos de todos, era solo una nueva socia aprendiendo de los fundadores. Natalia observaba con cautela. No era alguien que confiara fácilmente, pero decidió darle el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, si Raquel estaba allí, era porque Andrés creía en su potencial. Insistió tanto que Natalia terminó cediendo. Los primeros meses pasaron sin grandes problemas. Raquel se mostraba atenta, hacía preguntas estratégicas y sabía el momento exacto para actuar. Pero Natalia notaba algo extraño, aunque no asumía grandes responsabilidades, Raquel parecía cada vez más cómoda dentro de la empresa. No tomaba decisiones importantes, pero se comportaba como alguien que tenía el control de la situación. Fue entonces cuando Andrés comenzó a plantear el tema del dinero. Natalia, creo que deberíamos incentivar económicamente a Raquel. Se está esforzando, y si queremos que se dedique aún más, necesitamos motivarla. Natalia encontró extraño el pedido. Nunca habían hecho algo así con ningún empleado ni socio anterior. ¿Incentivo económico? ¿Cómo así? Un bono, algo que la haga sentirse valorada. Se está adaptando bien y puede aportar ideas nuevas. Natalia frunció el ceño, desconfiada. Andrés, acaba de entrar a la empresa. Aún no ha hecho nada que justifique un incentivo extra. Es precisamente por eso que debemos motivarla. Si le damos apoyo ahora, se sentirá parte de la empresa de verdad. Natalia vaciló. Nunca le habían gustado las decisiones impulsivas, pero Andrés parecía convencido. Al final, terminó cediendo una vez más. Está bien, pero dentro de lo razonable. Nada exagerado. Andrés aceptó rápidamente. Quizás demasiado rápido. En los días siguientes, Natalia intentó concentrarse en el trabajo y olvidar el asunto. Pero entonces, algo llamó su atención. Una mañana, al llegar a la empresa, vio a Raquel bajando de un coche nuevo. Un modelo de lujo, que costaba más de lo que muchos empleados podrían pagar en años de trabajo. Aquello no tenía sentido. Pocos días después, al cruzarse con Raquel en el pasillo,
notó otra cosa, un bolso de diseñador, de una marca que Natalia conocía bien. Era un artículo caro, algo claramente fuera del alcance de alguien que hasta hace poco trabajaba como vendedora. La sospecha creció. El incentivo financiero que Andrés había mencionado no podía justificar aquel repentino estilo de vida. Algo estaba mal. Sin decir nada a nadie, Natalia decidió investigar. Sabía que si algo ilícito estaba ocurriendo, no encontraría la respuesta en documentos accesibles. Necesitaba ayuda. Entonces recurrió a alguien dentro de la propia empresa, un empleado antiguo y de confianza, alguien que conocía el flujo financiero y que le debía lealtad a ella, no a Andrés. El hombre no dudó en ayudarla. En pocas horas, Natalia tenía en sus manos algo mucho peor de lo que imaginaba. Las transferencias a la cuenta de Raquel eran mucho más altas de lo que Andrés había mencionado. Lo que debía ser un pequeño incentivo financiero se había convertido en cifras absurdas, dinero saliendo de la empresa sin una justificación clara. Andrés no solo estaba valorando a una nueva socia. Estaba desviando dinero para ella. Natalia cerró los ojos por un instante, intentando contener la indignación. Ahora era obvio. Raquel nunca quiso ser socia. Nunca quiso aprender sobre la empresa. Solo quería el dinero. El confort. Y Andrés, ciego de pasión, se lo estaba entregando todo en bandeja. Pero aquello terminaría allí. Ese mismo día, Natalia tomó los documentos y fue directo al abogado de la empresa. Quiero sacarlos de la sociedad, declaró, sin dudar. El abogado analizó los papeles y confirmó lo que Natalia ya sabía, tenía pruebas suficientes para iniciar un proceso. Podemos abrir una demanda por mala gestión y desvío de capital. Con esto, puedes apartarlos de la empresa y recuperar el dinero. Natalia respiró hondo. Entonces empieza ahora. Había luchado demasiado por aquella empresa. No permitiría que nadie la destruyera. Mucho menos el hombre que prometió construir ese imperio a su lado. El aviso llegó de manera discreta, pero el impacto fue inmediato. Una mañana, mientras Andrés tomaba café en la cocina, una correspondencia oficial fue dejada en el buzón de su casa. Natalia ya había salido al trabajo, así que él mismo tomó el sobre, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Al abrirlo, sus ojos recorrieron las palabras frías y directas del documento jurídico. El nombre de Natalia estaba allí, seguido de acusaciones claras e irrefutables: desvío de capital, mala gestión financiera, solicitud de separación de la sociedad. Su corazón se aceleró. La taza de café que sostenía quedó olvidada sobre la mesa. Por un momento, releyó las líneas, intentando asimilar lo que aquello significaba. Su esposa, la mujer con quien lo construyó todo, la persona en quien siempre confió, estaba iniciando una acción para sacarlo de la empresa que crearon juntos. La rabia subió de inmediato. Tomó el teléfono y marcó el número de Natalia, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Intentó de nuevo, sin éxito. Eso solo aumentó su frustración. Sabía que tenía que salir de ahí. Su cuerpo estaba inquieto, la adrenalina corría por sus venas. Sin pensarlo demasiado, subió las escaleras y empezó a empacar sus cosas. Tomó maletas, ropa, pertenencias personales, arrojándolo todo de manera apresurada y desordenada. Cada prenda que metía en la maleta parecía cargar un peso distinto. La casa donde vivió tantos años con Natalia, donde tuvieron momentos de sacrificio y logros, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Cuando terminó, bajó las escaleras con prisa. Justo cuando estaba por salir, la puerta se abrió. Natalia estaba allí, sujetando su bolso y mirándolo con frialdad. ¿Vas a algún lado?, preguntó, cruzándose de brazos. Andrés soltó una risa seca, negando con la cabeza. Realmente lo hiciste. Me apuñalaste por la espalda. Protegí la empresa, respondió ella, sin mostrar ninguna emoción. Algo que tú deberías haber hecho. Él le cerró los puños, conteniendo la furia que hervía dentro de él. Estás actuando de mala fe, Natalia. Haciéndote la víctima, como si yo fuera el único culpable aquí. Ella arqueó una ceja, incrédula.
Desviaste dinero para mantener a tu amante, Andrés. ¿Quién exactamente debería ser responsabilizado por eso? Hice lo que pensé que era mejor para el crecimiento de la empresa, replicó él, con la voz cargada de indignación. ¿No aceptas que otra persona tenga ideas diferentes a las tuyas? Natalia soltó una risa irónica. Ah, claro. Me imagino que el crecimiento de la empresa incluye autos de lujo y bolsos de diseñador. Andrés tomó sus maletas y pasó junto a ella, deteniéndose un instante antes de cruzar la puerta. Acabaste con todo. Natalia lo observó salir sin decir nada más. Se quedó ahí, inmóvil, escuchando el sonido del auto alejándose. Por un momento, sintió el peso de todo aquello. Años de sociedad, de compañerismo, reducidos a esto. Pero no se permitiría flaquear. Semanas después, la decisión final del tribunal salió. Natalia ganó el juicio. Ahora, con los documentos oficiales en mano, solo faltaba una última cosa, entregárselos a Andrés y Raquel. Y cuando eso sucediera, no habría vuelta atrás. El momento que Natalia había esperado finalmente había llegado. Estaba en la empresa temprano esa mañana, sosteniendo el sobre con los documentos que confirmaban la destitución de Andrés y Raquel. La sensación de victoria era innegable, pero, sobre todo, sentía alivio. Esa empresa era su vida, y no permitiría que fuera destruida por la traición y la avaricia. No tardó en llegar Andrés con Raquel. Él vestía un traje impecable, como siempre, manteniendo la pose de empresario poderoso. Raquel, por su parte, entró con sus tacones altos y su postura confiada, como si ya hubiera olvidado que, semanas atrás, casi lo había perdido todo. Los dos caminaron hasta la sala de reuniones, donde Natalia los esperaba. Pero antes de que pudieran decir algo, ella les extendió 2 bolsas de basura. Aquí, tomen esto. Andrés frunció el ceño, confundido. ¿Qué es esto? Raquel tomó una de las bolsas, mirándola con asco. ¿Por qué nos estás dando esto? Natalia cruzó los brazos, conteniendo una sonrisa divertida. Para que lo lleven afuera. Después de todo, la basura no se deja tirada en la empresa. El silencio se apoderó del ambiente. Andrés la miró con irritación, mientras Raquel reviraba los ojos, impaciente. Natalia, estamos ocupados. Si tienes algo que decir, dilo de una vez, murmuró Andrés. Ella sonrió, finalmente abriendo el sobre y sacando los documentos. Oh, claro que tengo algo que decir. Ustedes dos están oficialmente fuera de la empresa. Raquel se quedó paralizada. Andrés se puso tenso. ¿Qué? Preguntó él, como si no lo hubiera entendido bien. Natalia le entregó los papeles, señalando las partes más importantes. El tribunal reconoció el desvío de dinero. Toda aquella ayuda financiera que le diste a tu amante, ahora está oficialmente clasificada como mala gestión y apropiación indebida de capital. Y eso significa que ya no tienen ningún derecho aquí dentro. Raquel abrió los ojos con sorpresa y miró a Andrés, esperando que dijera algo. Él, por su parte, hojeaba los papeles con rabia, tratando de encontrar algún resquicio, alguna oportunidad de apelar. Esto no puede estar bien, murmuró, sacudiendo la cabeza. Esto es un absurdo. Lo absurdo fue que pensaras que podías hacer todo esto sin consecuencias, replicó Natalia con ironía. Raquel cruzó los brazos, indignada. ¿Nos estás echando? Natalia rió. No, querida. La justicia lo hizo por mí. Yo solo tengo el placer de darles la noticia en persona. Andrés finalmente alzó la mirada, su expresión endurecida. Te vas a arrepentir de esto, Natalia. Te juro que lo harás. Ella inclinó la cabeza, fingiendo considerar sus palabras por un instante. No, creo que no, y luego, señaló nuevamente las bolsas de basura que ellos sostenían. Ahora, háganme el favor de llevarlas con ustedes mientras se van. Raquel bufó, molesta, y arrojó la bolsa de basura al suelo. Andrés aún intentaba mantener la compostura, pero la derrota estaba escrita en su rostro. Natalia solo sonrió, cruzando los brazos y observándolos mientras salían, cada uno por su lado, sin mirar atrás.
No había perdido nada. Al contrario. Tenía su empresa, su dignidad y la certeza de que nadie volvería a intentar quitarle lo que le pertenecía por derecho.